Conmigo se encuentra el ingeniero José Blandón. Y mucho se ha dicho de la sociedad antes de 1968. Una sociedad marcada por la exclusión, marcada por los intereses de los grandes grupos económicos del país en ese momento. Y sobre todo una sociedad pues donde no había, pues, la clase media era muy incipiente, a pesar de que la década de los 60 fue tal vez la década prodigiosa para América Latina, y unos políticos que también estaban mirándose el ombligo y no miraban al mundo que tenían alrededor. José Blandón. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Bueno, hoy, 11 de octubre, hace 48 años, se produjo el golpe militar que dio un cambio de timón a la vida política nacional y abrió un espacio que ha escrito páginas en sentido positivo y también en sentido negativo. Pero lo importante que le queremos transmitir a nuestra audiencia es que los pueblos que olvidan su historia o que no conocen su historia están condenados a cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Si tú lo miras en perspectiva, 48 años es un tiempo muy breve en la vida de un país. En la vida de un país, claro. Pero también es mucho tiempo si lo comparamos con el formidable, extraordinario y vertiginoso desarrollo tecnológico que estamos viviendo, en donde los ciclos de conocimiento cada día se estrechan hasta calcularse que hoy un ciclo de conocimiento dura apenas 3 años, cuando antes duraba 25 años. Pero en 1968, ¿qué era lo que caracterizaba a la sociedad panameña y que produjo el golpe de Estado? En primer lugar, debemos decir que, como tú dijiste al principio, Panamá del 68 era un país dominado por una élite del poder concentrada en la oligarquía terrateniente que controlaba todos los espacios políticos, económicos y sociales del país. Bueno, también estaba el peso extremo que tenía los gringos, es decir, sí, la zona del canal. Bien, había para los efectos locales, para efectos de la vida política nacional, existía el poder real en Panamá, que era la existencia de 14 bases militares norteamericanas, en la que el jefe del Comando Sur tenía mucho más poder que todo el poder local, pero que no hacía ningún problema el que se manejara el modelo que estaba ocurriendo desde el punto de vista político. Pero además de eso, Fernando, en el año de 1968, en ese periodo, la nación panameña vivió todo un recorrido de acumulación de fuerzas que culminó en 1964 con los acontecimientos del 9 de enero y que siguieron con los acontecimientos de Colón, las movilizaciones, de manera que llegamos al 68 con un movimiento social en desarrollo, pero sin participación política, y con una oligarquía que decidió definir sus discrepancias en público. En febrero de 1968 llegamos a tener 2 gobiernos. La pregunta también, bueno, llegó el profesor Navas Pájaro, y más adelante quiero que tengamos un diálogo los tres, porque si bien siempre le he mencionado eso de que la guerra civil española empieza con una guerra interna dentro del Partido Socialista Obrero Español, podemos decir que las consecuencias del golpe fueron esa ruptura dentro del Partido Liberal, cuando un pedazo se queda en el gobierno y apoya a David Zamudio y otro pedazo se va con Raúl Arango a apoyar a Arnulfo Arias. Exactamente. Se dieron el lujo, ¿no?, de dividirse, pero no dividirse en negociaciones cerradas, sino dividirse abiertamente. Si usted quiere hacer un ejercicio, vaya a la Biblioteca Nacional y mire los periódicos de 68 y del 67, de la cantidad de atrocidades que se decían entre ellos y que llevaron a las elecciones de 1968 completamente divididos. Pasaron 6 meses del proceso electoral y no se decidía quién había ganado. Y cuando se decide quién ha ganado, que se recuentan los votos con el doctor Arnulfo Arias, que obviamente era el que realmente había ganado. Sí. Entonces, el doctor Arnulfo Arias decide quiénes son los diputados. Y ahí comienza ya la crisis en desarrollo, estaba acumulada por los procesos que se estaban desarrollando en el movimiento social. Entonces el doctor Arnulfo Arias toma una serie de medidas administrativas en la Guardia Nacional, que dicho sea de paso, era el garante de la estabilidad
del régimen local. El fiel de la balanza. Era el fiel de la balanza. Además, en la crisis de marzo del 68, entre Marcos Robles y Arango, quien define si se va uno, se queda el otro, que se queda Robles, es el general Vallarino. Marcos Robles y Max del Valle. Más del Valle, y se queda Vallarino. Bueno, Vallarino decide que se quede Robles. Y entonces viene una campaña electoral llena de fraudes, de toda clase de improperios, de degradación, de acusaciones contra el doctor Anufaria, contra todos los dirigentes, y del otro bando no escatimaban esfuerzos. Entonces, el único elemento de cohesión que le quedaba a la nación panameña era la Guardia Nacional. Era una Guardia Nacional educada en la doctrina norteamericana, en la doctrina porque todos sus altos mandos habían sido entrenados en la Escuela de las Américas, bajo una férrea ideología anticomunistas y antipopular. La Guardia Nacional que da el golpe era una Guardia Nacional que no contaba con el apoyo de la comunidad. Pero este golpe tiene una característica, igual que va a tener el golpe de Estado que se dio en el mismo octubre del 68 en Perú con el general Álvarez. Velasco Ibarra. Álvarez. Velasco Alvarado, perdón. Velasco Alvarado, que el chino Alvarado, que ninguno de los dos golpes fue controlado por la Agencia Central de Inteligencia. Entonces se produce el golpe militar en medio de esa confrontación, y los militares que designan sus dos dirigentes y más importantes eran, en este orden, Boris Martínez y Omar Torrijos, colocado al frente más que nada por su rango de coronel. Era el oficial de más alto rango en ese momento. Boris Martínez tal vez sea una de las figuras menos conocidas de nuestra historia y que más influyó a liderar este golpe de octubre del 68. Sí, Boris Martínez era un hombre de una concepción militar prusiana, intransigente en la discusión política, anticomunista en su formación. Pero también antioligarca. Pero de una gran actitud antioligarca, ante el poder que le daba órdenes, y que incluso en Chiriquí de mayor tuvo serias confrontaciones con los que gobernaban en esa provincia, y él los enfrentó en forma permanente. Entonces, en el primer semestre de ese gobierno se van a definir las fuerzas, el primer intento de definir las fuerzas cuando Boris Martínez sale en enero del 69, y posteriormente el 16 de diciembre cuando salen los más destacados dirigentes de la Policía, de la Guardia Nacional, que tenían vinculaciones con la Agencia Central de Inteligencia, y asume la conducción del Estado la fracción que lideriza el general Omar Torrijos. Es decir, ¿la CIA estuvo detrás del golpe del 16 de diciembre? Sí, sin duda alguna, porque quienes dan el golpe, Sanjur y Silvera, son gente que está vinculada a la estructura de inteligencia norteamericana, que recordemos que era la Guardia Nacional en Panamá. Sí, hace poco yo hablé con Pili Silvera. La Guardia Nacional en Panamá era un instrumento que utilizaba el ejército norteamericano aquí, ampliamente influenciado por la Agencia Central de Inteligencia, el Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, por los organismos de inteligencia, y que tenían ellos infiltrados dentro de la misma estructura de la Guardia Nacional sus propios elementos. Entonces se va produciendo una especie de decantamiento político hasta que surge el liderazgo de Omar Torrijos. Y fíjate ahora, si tú te retrotraes lo que pasó en el 68 y ahora lo traes a lo que está pasando en el año 2016. Nosotros tenemos una sociedad hoy tan fragmentada como la que teníamos en el 68. Tenemos una sociedad partidaria que no tiene control de los eventos políticos que se están desarrollando. O sea, aquí hay una guerra de todos contra todos, y acá había una guerra de todos entre todos. Por la asunción del poder. El problema es que en este momento, en la sociedad actual panameña, no existe una fuerza hegemónica con capacidad de poder imponer el orden. Entonces se está imponiendo en este momento el caos, eso que acabamos de ver, una joven pegándole con un tacón parece un evento dislocado, pero es parte de esa angustia social que está existiendo. Aquí las formas de lucha política son infinitas, pero aquí solamente hay una: cerrar calles. Cerrar calles y la violencia. Y la violencia. Entonces la violencia no es el camino para solucionar los problemas. Entonces, si tú traes esto, y fíjese que he señalado, en el 68 estaba en discusión los tratados Robles-Johnson. Bueno, acababan de fracasar las discusiones. Acababa de fracasar ese modelo, pero se sabía que ese modelo, después de los acontecimientos del 9 de enero, el modelo de dominación norteamericano en Panamá había llegado a su fin.
había que resolver las causas de conflicto. En el 68, entonces, la hegemonía de la fuerza de la Guardia Nacional y la necesidad de reconstruir una nueva relación estratégica con los Estados Unidos, que es el elemento fundamental que va a unificar la nación panameña. Pero fíjate, hoy tenemos una sociedad fragmentada, pero hay un ataque También a la estructura de servicios que la liberación del canal logró por parte del poder fáctico mundial. Y el país, si no se logra entender que el ataque a la plataforma de servicios panameños es una cosa de interés nacional, no solo de los panameñistas, no solo de los PRD, no de los cambios democráticos, no de los sectores financieros, es una cuestión del país, porque es el que genera la riqueza que nosotros podemos construir una sociedad más. quiero que no te vayas, José, porque voy a tener este análisis del golpe de 1968, de sus consecuencias, de sus causas y sobre todo de sus efectos actuales y de las similitudes con la sociedad actual. Quiero que te quedes porque voy a tener al profesor Luis Navas Pájaro, también vamos a tener a la expresidenta Mireya Moscoso, testigo de primera línea de lo que pasó aquel viernes 11 de octubre de ese año.